Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Sí, el acento es distinto o no? Sí, un poquito. Nosotros creíamos en Bogotá que no teníamos acento hasta que una niña de alrededor de 6 años se reía escuchándome hablar aquí en Medellín y yo dije, ustedes no tienen, yo les decía, yo no tengo acento y se reía y se reía. Sí, sí tienes acento, pero yo no tengo, somos neutrales. No, ustedes preguntan al final, preguntamos al final, ¿sí ves? Decía, ustedes dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y ahí me di cuenta a través de una niña de 6 años que efectivamente sí tenía acento. Gracias por la invitación a los pastores de esta hermosa congregación. Gracias por estar hoy aquí. En verdad estoy muy, muy feliz, muy contento de estar aquí en Antioquia, de estar en Copacabana. He estado leyendo un poco acerca de Copacabana. No sé si ustedes sabían que más o menos hoy ya tienen casi 80,000 habitantes en Copacabana. No sé si sabían que la mayoría de población de Copacabana está entre jóvenes y personas mayores. No sé si sabían que hay más de 13,000 jóvenes vinculados a colegios aquí en Copacabana. No sé si sabían esos datos, ¿sí? No sé si sabían que la palabra Copacabana viene de el nombre de una raíz indígena que significa ver a lo lejos, ¿sí? ¿Lo sabían? Pero yo siempre, a mí que siempre que me invitan a un lugar me gusta averiguar a dónde voy a estar. Y sabiendo un poquito de que son 80,000, más de 80,000 habitantes, alrededor de 82,000 habitantes en Copacabana. ¿Y aquí cuántos somos más o menos? ¿Como unas 100 personas? O sea, ¿tenemos trabajo por hacer todavía? Muchísimo, ¿cierto? Y antes de arrancar, y les voy a contar, y ustedes lo van a ver en un video, por qué me emociona estar en Antioquia, porque Antioquia tiene una historia fascinante en relación con la fe cristiana, con la fe en Cristo. En las montañas de Antioquia, en medio de una guerra y un conflicto, Dios hizo grandes milagros. La historia que van a ver en un video animado cuenta la historia de un campesino en las montañas de Antioquia, que el Señor lo cambió. Y eso me impacta mucho porque no importa de dónde hayas venido, dónde naciste, cómo sea tu familia, si estudiaste o no estudiaste, cómo te consideres física o mente o mentalmente o como sea, el Señor tiene un propósito contigo en el rincón más del rincón del rincón del rincón, ¿sí? No pienses que Dios no tiene un propósito contigo, porque lo tiene y es muy claro. Y este va a ser un ejemplo. No sé si ya tenemos el video listo. ¿Sí? ¿Ya está listo? ¿Sí es ese? Yo no lo... Ok. Sí, perfecto. Ya están listos. Pónganle atención a este video y luego vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Listo? Arranquemos. Corría el año 1899 en Colombia. Liberales y conservadores. Los dos partidos dominantes se enfrentaban en una guerra despiadada. El Partido Conservador, aliado con la Iglesia Católica, llevaba 15 años gobernando al país de una manera autoritaria y tradicionalista. Los liberales, amantes del progreso social y las libertades individuales, se levantaron en armas. Pronto, miles comenzaron a morir en la Guerra de los 1000 días. En esos días oscuros y sangrientos, vino a parar en las manos de cierto campesino una Biblia. ¿Le pertenecía a un conservador o a un liberal? Imposible saberlo. Antonio, uno de los pocos en su pueblo que sabía leer, estaba convencido de que ese libro no era casualidad y estaba escrito para él. Hablaba de paz, verdad y libertad, sobre una patria renovada y divina. Contaba sobre el pastor de las ovejas, sobre la muerte de un libertador mejor que Bolívar. Contaba sobre una muerte que dio vida a muchos. Con ese tesoro en las manos, Antonio no paraba de hablar de él. Su esposa, que nunca pudo tener hijos, enjugó sus lágrimas cuando leían juntos las parábolas de Jesús y cantaban los salmos. Mientras trabajaban la tierra, meditaban en la cruz. Antonio rara vez salía de Sopetrán, un pueblo alejado de los afanes de la política.
pero cuando necesitaba comprar herramientas, visitaba otros pueblos de las montañas de Antioquia. Una mañana cualquiera, Antonio buscaba adquirir una pica en otro pueblo y resultó hablándole de su libro a un compadre, sin imaginarse que aquel era el más devoto católico. Cuando volvía a su casa, en la puesta del sol, escuchó tras de sí a un hombre que le ordenaba detenerse. Era el párroco del pueblo, acompañado de varios guardias. Había llegado a los oídos de este sacerdote que Antonio poseía un libro muy extraño y difícil de entender. Ni siquiera el mismo párroco poseía una copia de la Biblia. Por amor a Dios, el sacerdote decidió quitárselo. Nuestro campesino volvió frustrado a su hogar. ¿Cuánta falta le hizo aquel libro? ¿Cómo conseguir otro ejemplar de un libro tan escaso en aquel tiempo? Lo que Antonio no imaginaba es que perdería el libro en la peor época de su vida. Cuando la tuberculosis tocó la puerta, su esposa, de corazón fuerte y cuerpo asmático, no soportó la enfermedad. Antonio estuvo gravemente enfermo y a punto de morir de tuberculosis y soledad. Muchos le dijeron que era un castigo divino por hablar de los escritos sagrados sin la guía de un ministro, y que por sola misericordia aquel sacerdote le había salvado. Enfermo y afligido, Antonio decidió andar errante por las montañas antioqueñas. El párroco de Sopetrán le aconsejó entregar su devoción a varios santos y a la Virgen de la Candelaria para encontrar la luz. Él obedeció. Llenó su casa de cuadros, cruces y escapularios, y sus esfuerzos los dedicó a rezos, rosarios, misas, ayunos, sacramentos y actos de caridad. Con el tiempo su salud mejoró, y todos se alegraban por la respuesta divina, pero Antonio sabía que su alma seguía enferma y perdida. Sin embargo, este campesino nunca imaginó que la enfermedad de su cuerpo sería la salvación de su alma. Aunque la tuberculosis había pasado, en sus peregrinaciones se contagió de lepra y fue enviado a un lazareto, un lugar aislado para los enfermos. Al igual que en aquella revuelta años atrás, un milagro inesperado ocurrió allí. Uno de los pacientes era un comerciante sirio que vendía toda clase de artilugios y objetos exóticos. Y entre sus posesiones tenía una Biblia. Sin dinero con que pagar, Antonio le entregó a cambio un collar de oro que perteneció a su esposa. Los enfermos en ese lugar padecían de algo mucho peor que la lepra. La redención que necesitaban no podía encontrarse en la parroquia local. Antonio se entregó a enseñarles la Biblia a esas personas urgidas de salud espiritual. Este campesino terminó su vida en paz. No murió de lepra, pero nunca se recuperó. Pasó la última época de su vida enseñando las verdades del Evangelio a muchos enfermos del alma en ese lazareto. Sus opositores le dijeron que abandonara la lectura de ese extraño libro para que la lepra lo dejara. Pero para Antonio, ese era un precio digno de pagar por tan invaluable posesión. Prefirió morir en ese lugar a volver a perder su tesoro. Aquí en Antioquia, wow. Esto pasó aquí en las montañas de Antioquia, ¿sí? Esa historia hace parte de un libro que se llama Historia de la Iglesia Evangélica en Colombia, de un autor que se llama Francisco Ordóñez. Bueno, no les he contado, primero, que mi esposa Julia y mis hijos Josué, Manuela y Victoria le mandan un gran saludo, que me pidieron que solo devuelvan a papá a casa bien y hablando rolo. Entonces espero a ver si lo cumplimos porque es muy pegajoso
la manera en que hablamos aquí en Antioquia. Y esa historia refleja muchas cosas. Igual la pueden ver una y otra vez cuando quieran en una página en YouTube que se llama Byte Project. Ahí pueden ver el video de Antonio. Entonces les contaba que hace parte de un libro que se llama Historia de la Iglesia Evangélica en Colombia, de un señor que se llama Francisco Ordóñez, que encontró ese relato en varias historias aquí en Antioquia y ese relato le llamó la atención y luego lo ponen de manera visual en este video. Pero más allá de la historia de Antonio, quiero que podamos centrarnos en algo. O sea, Dios, reitero, tiene un propósito contigo. No importa en qué montaña estés, no importa en qué lugar estés y no importa la situación que hoy estés viviendo, ¿sí? Dios sigue teniendo un propósito contigo y Dios buscará la manera y la forma de cumplir ese propósito en tu vida, en tu familia y en tus hijos. ¿Listo? Y la historia que vamos a ver a continuación es una historia que habla puntualmente de una persona en la Biblia que Dios decidió buscar, porque uno no busca a Dios, Dios nos busca y nos encuentra y nos muestra su infinito amor. Y no importa en la condición en que hoy estemos, no importa si antes de llegar a la iglesia te agarraste con tu esposa, bueno, sí importa porque la idea es que estén en paz y armonía, pero no importa si antes de entrar a la iglesia pecaste, estás en el lugar donde estamos un montón de pecadores, ¿sí? Buscando a Dios desesperadamente, ¿sí? Y bienvenidos. El que le habla aquí adelante también comete errores, muchos, posiblemente más que ustedes, se los aseguro. Si no, pregúntenle a mi esposa. Ella claramente les dirá los errores que cometo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 4. Juan 4 creo que es uno de los pasajes que más me fascinan. Posiblemente ustedes ya han visto o han escuchado esta historia, pero hay tanta verdad en lo que vamos a hablar, quizás varias de las cositas que yo les cuente acá, nunca le habíamos prestado tanta atención. ¿Listo? ¿Ya tienen Juan 4? ¿Listo? Entonces van a seguirme en la lectura y vamos a hacer algo, ¿sí? Cuando uno lee la Biblia uno tiene que fijarse en muchos factores, entonces vamos a volvernos a la época del colegio, ¿sí? Sé que para muchos fue traumático, pero no importa, esta vez va a ser chévere porque tienen un profesor chévere acá al frente, ¿sí? Además les cuento, yo estudié licenciatura en Ciencias Sociales, pero esa historia luego se las cuento mejor, ¿sí? Entonces, vamos, ¿listo? Ya tenemos Juan 4, ¿alguien, qué título les aparece a ustedes en Juan 4? Perfecto, Jesús y la mujer samaritana. Listo, antes de arrancar a leer cualquier libro de la Biblia, uno tiene que leer la historia de los libros. Es bueno, uno le da algo que se llama contexto. ¿Qué es contexto? Es saber de dónde viene ese libro. El libro de Juan es bien interesante. Se dice que es un libro que se escribió entre los años 80 o 100 después de Cristo. Algunos le atribuyen a ese libro al apóstol Juan, aunque algunos expertos y estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente no haya sido Juan, sino alguien cercano a Juan el que escribió el libro, ¿sí? Igual no hay problema, ¿sí? Tranquilos, no hay lío. El libro sí relata y está enfocado principalmente en mostrar la divinidad de Cristo, mostrar que Jesús es Dios y el poder de Dios a través de Jesús, ¿ok? Entonces, al principio, en Juan 1 nos muestra la genealogía de Jesús. Y la genealogía de Jesús nos muestra quién es Jesús y que Jesús estuvo con Dios en el principio, en la creación del mundo, ¿sí? En el principio, como dice Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan 1 arranca de una manera muy interesante porque habla que Jesús estuvo en el momento de la creación del mundo. Y de ahí en adelante, desde el primero de Juan, salta de inmediato al bautismo de Jesús por Juan el Bautista y luego empieza a hablar sobre los hechos milagrosos de Jesús. Básicamente 7 formas en que Juan muestra en su libro la divinidad de Cristo y su poder, ¿ok? Entonces la historia que leemos a continuación tiene una relación con mostrar a Jesús como Dios en la tierra. ¿Okay? Eso es contexto. Y adicional a ese contexto les voy a dar contexto del capítulo que vamos a leer.
¿Listo? ¿Están listos? ¿Están emocionados? Yo estoy emocionado de compartir con ustedes y darles algunos tips para acercarnos a leer la Biblia. A los que les gusta indagar y demás, entonces les va a fascinar. A los que no y se van a dormir, no se preocupen que yo los despierto al final y les doy una buena conclusión. Entonces cualquiera de las dos cosas va a funcionar. ¿Listo? Entonces arranquemos. Juan 4, dice Jesús y la mujer samaritana. ¿Cuándo pues, y aquí va, no es que fuera paisa Juan, ¿sí? Pero es muy importante leer con los signos de puntuación, ¿listo? Entonces acá hay una coma, ¿no? Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada, ¿cómo se llama? Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, porque Jesús se cansa, ¿no? Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta se dice que es el mediodía, ¿listo? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes ni con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Oye, parece paisa quien escribe este libro. Ve pues, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido, Jesús. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de esta ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? ¿Están listos para este ejercicio? Cierren sus Biblias. Vamos a ver qué tal está la comprensión de lectura. Vamos a hablar de personajes.
Vamos a aprender a leer la Biblia en detalles, en los personajes, en los lugares. Vamos a ahí entender de qué nos está hablando el texto. ¿Listo? Entonces arranquemos. Hablemos de qué personajes aparecen en la Biblia. ¿Cuáles son los personajes que aparecen? Hablen de personajes. Uy, hay muchos. Jesús, ¿cierto? Jesús es un personaje. ¿Cuál otro personaje aparece ahí? Los discípulos. ¿Cuál más? La mujer samaritana, ¿cierto? ¿Hablan de otros personajes ahí? ¿Cuál más? A ver, ¿sí? Hablan de Jacob, pero hablan para definir un lugar, ¿no? No hablan como tal de que él estuviera ahí en ese diálogo y en esa conversación. Entonces, puntualmente estamos hablando de Jesús, ¿de quién más? Los apóstoles y una mujer que es cuando hablan de que es mujer samaritana, es para definir que es de Samaria, ¿sí? Que es parte de esa ciudad. ¿Listo? Listo, tenemos personajes. Ahora hablemos de lugares. ¿Qué lugares aparecen en el verso que acabamos de leer? A ver. Samaria, ¿qué más? Sicar, ok. Un pozo, bueno, ok, un pozo, ¿qué más? ¿Hay otros lugares ahí? Ok. ¿Hay otros lugares? Les voy a ayudar, ¿sí? Y vuelvan a abrir las Biblias. Vamos a empezar a organizar esta historia. Esto es maravilloso, esto es una historia fantástica porque fantástica no que no haya ocurrido, sino fantástica en términos de la enseñanza que nos da, porque esto ocurrió al igual que la historia en las montañas de Antioquia. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó ahí? Hablan de otros lugares. ¿De dónde salió Jesús? ¿De dónde? No me inventen. A ver, lean la Biblia. Lean Juan 4, 3. ¿Qué dice? ¿De dónde salió? De Judea. ¿Y a dónde iba? ¿Sí? ¿Y por dónde era necesario pasar? Esto es interesante. Entonces vamos a empezar a descubrir joyas acá, ¿sí? Vamos a aplicar. Vamos primero a entender qué dice el texto, ¿sí? Luego que entendamos qué dice el texto, vamos a entender qué aplicación tiene el texto para nuestras vidas. ¿Listo? Y de ahí vamos a sacar una enseñanza bien importante, no solamente para sus vidas, sino para que la puedan llevar aquellos que necesitan este mensaje, ¿sí? Si este mensaje básicamente lo he titulado Beber de la fuente correcta. ¿Listo? Y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces ya entendimos, están los personajes, están los lugares. Entonces ¿salió de dónde? De Judea. ¿Y se iba para dónde? Pero ¿era necesario qué? ¿Ustedes creían que era necesario pasar por Samaria? ¿Por qué no? Acá viene algo interesante, seguramente ustedes ya lo sabían, los que de pronto han hecho algún estudio bíblico al respecto de este texto, ya sabrán, y sí, ya me sé esa historia, Freddy. Pero esperen que hay cosas que ustedes no van a saber. Y para los que no saben es que la mayoría de judíos no pasaba por Samaria, ¿sí? Porque había un conflicto político y religioso desde hace muchos siglos. De por sí para los judíos de la época los samaritanos eran casi igual que los paganos. Eran una comunidad que si bien había nacido de la misma tribu en que nacieron los judíos de esa época en donde estaba Jesús, pero por esa división política y religiosa no se juntaban con los samaritanos, y la Biblia nos dice que judíos y samaritanos no se la llevaban. Sí, de por sí los judíos más ortodoxos, cuando digo ortodoxos eran las personas que buscaban a cumplir a cabalidad la ley de Moisés, los rechazaban, ¿sí? Decían no hay que juntarse con ellos. Por eso les digo que aunque tuvieran la misma raíz, veían a los samaritanos como si fueran paganos. Paganos se refería a aquellos que adoraban a otros dioses. Entonces nadie quería juntarse con los samaritanos. No era bien visto que un judío estuviera con un samaritano y mucho menos con una mujer, ¿sí? O sea, tras de samaritana mujer, o sea, era muy complicado para los judíos ver ese vínculo, no lo hacían. Entonces lo que hacían era desviarse del camino aunque el trayecto fuera más largo. Entonces imagínense que salía de Judea a Galilea en línea recta, y los judíos lo que hacían era rodear la ciudad y llegaban hasta Galilea. Nadie pasaba.
Entonces ustedes preguntarán, ¿ya se hicieron la pregunta? ¿Por qué la Biblia dice que era necesario pasar? Ah, excelente, Dios tenía un propósito. Y vamos a aterrizarlo de a poquitos porque el tiempo no daría para hacer todo este estudio de manera profunda. Luego si me invitan hacemos algo así chévere, un seminario muy chévere de estudio bíblico y de exposición bíblica que les encantaría. Pero lo más interesante es que había un propósito divino. Ahora aterricémoslo a nuestras vidas. Hay cosas en nuestra vida que pareciera ser que no tienen sentido, ¿no? Hay momentos muy difíciles en nuestra vida que parecen no tienen sentido. Muchos de nosotros nos seguimos preguntando por qué nos pasó eso cuando éramos niños. Y no quiero decir que Dios de alguna manera generó ese hecho. Hay muchas cosas que pasan que no provienen de Dios, pero que Dios les da un sentido y un propósito a los momentos difíciles de la vida. Vivir es muy difícil, muy difícil. Quizás si alguno de nosotros nos tuviéramos la oportunidad de que antes de llegar al vientre de nuestra madre nos dijeran, ¿quieres venir a la tierra o quieres nacer? Muchos de nosotros diríamos, no, gracias, ya conozco qué me va a pasar y no quiero volver a pasar por eso. En este caso es muy interesante, pero Dios tiene propósitos aún cuando no se ven propósitos. Dios tiene la capacidad de darle propósito y sentido a los momentos más difíciles de nuestra vida. Por eso les puse esa historia de antes en el video, para que nos conectáramos, porque lo igual que está pasando en esa época, en ese territorio, también ha pasado aquí en Antioquia. Personas que parecía ser que han vivido una experiencia muy difícil, Dios les da un propósito. Personas que de pronto ustedes dirían, no, que va a venir en la iglesia, Dios puede hacer un milagro en la vida y en la historia de cada uno de nosotros. Dios es el Dios que controla la historia, y ese control de la historia es que le da propósito a las cosas que parecen ser sin propósito, ¿ok? Entonces cuando dice que le era necesario, era porque era necesario que Dios se encontrara con esta mujer en ese lugar. Además, miren, yo siempre he dicho, no hay casualidades, hay diosidencias. ¿A qué hora se encuentra Jesús con esta mujer? ¿A qué hora salió la mujer? Al mediodía. Entonces, salir al mediodía en un desierto nadie sale al mediodía en un desierto. La hora más fuerte del sol y del calor en un desierto es al mediodía. ¿Qué hace una mujer saliendo al mediodía al desierto? La mayoría de mujeres que salían a buscar agua salían o en la mañana muy temprano o en la tarde, pero nadie sale al mediodía. ¿Qué creen que conlleva que una mujer salga al mediodía en medio del sol a buscar agua? ¿Será que habría sentido rechazo? ¿Será que se estaba escondiendo de algo y no quería que nada la viera? ¿Será que estaba avergonzada por algo que había hecho y por eso salía al mediodía? Pregunta, ¿cuántas cosas que nosotros hemos hecho que nadie sabe nos avergüenzan? ¿Cuántas cosas hemos hecho antes de llegar a la iglesia que nos avergüenzan? Pero hoy están aquí sentados. Quizás para muchos hoy están llegando aquí como si llegaran al mediodía, avergonzados, esperando que algo pase, o ni siquiera esperando que algo pase, sino que ya por costumbre te vienes a sentar. Pero Dios tenía hoy preparado esta cita contigo, hoy acá, no con el que no vino. Ya varios están pensando, ay, si hubiera venido tal. No, es contigo. No es con el esposo para que lo codee o con la esposa para que la codee, es contigo. Hoy Dios preparó un encuentro contigo y traigo un rolo de Bogotá para hablarles de algo que quiere contigo, ¿sí? Y conmigo también, ¿sí? Hoy, es hoy. Entonces, aterricemos acá. No es con nadie más, es contigo. Ahora, ¿quieren saber qué es lo que Dios quiere hoy contigo? ¿Sí? ¿Seguimos? Perfecto. Entonces se encuentra con una mujer al mediodía, la mujer se encuentra allí y a Jesús le encanta hacer preguntas. Le fascinan las preguntas. Le encantan las preguntas. Si ustedes dicen, es que yo soy muy preguntón, no, es que yo pregunto mucho y yo creo que ya tengo cansado al pastor de tantas preguntas, ¿sí? A Jesús le fascinan las preguntas, ¿sí? Y a Jesús le gusta preguntar.
Jesús no señala ni juzga, Jesús pregunta. Si hay una pregunta que desarma a alguien que está viviendo una vida alejada de Dios, no Dios alejada de él, sino él creyendo que está alejado de Dios, pero Dios está ahí, es ¿cómo estás? Uno esta pregunta la tiene tradicionalmente, creo que todo en el país, ¿sí? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, no sé si aquí, sí, igual. Y uno dice, bien. Otros dicen, ahí vamos, ¿sí? Como siempre, luchándola. ¿Sí? Cada uno tiene una respuesta de cliché, pero si nos encontráramos hoy con Jesús y se sienta al lado, lo miras a los ojos y Él te pregunta, Andrés, Pedro, Juan, Patricia, Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? La primera pregunta que le hace Jesús, ¿cuál fue? Dame de beber. Es genial. Mire que a veces nosotros pensamos que cuando uno está más alejado de Jesús, lo primero que va a pasar cuando uno se acerque a Dios es que Jesús le va a decir, venga, ¿usted qué fue lo que hizo? A veces Jesús se acerca a nosotros de unas maneras tan sencillas. Entonces tú estás, imagínate que acá hay una persona, ustedes no, eso pasa en otras congregaciones, aquí no, sí. Pero estás cansado y demás, crees que las cosas en la iglesia no funcionan, no vas y decides irte al bar, a un bar así alejado, a lo lejos, nadie te conoce y te vas a tomar un montón de cervezas, vas a quedarte emborrachado y llega alguien y se sienta a un lado y te pregunta ¿cómo estás? ¿Sí? Y le dice, no te pide una cerveza, sino te dice, oye, y tú le dices, ¿quieres tomar algo? Y él te dice, sí, un agua, ok. Y empiezan una conversación. Jesús está empezando una conversación. Jesús no está atacándola, está empezando una conversación. Muchas veces Dios comienza conversaciones con nosotros. No sé, si ustedes salen a caminar solos y pasan cosas que a ustedes les parece extraño, que alguien les hable del mismo tema todo el tiempo y preciso llegas a un lugar a comprar, una panadería a comprar algo y preciso en el video dicen esa palabra o esas cosas que tú estás preguntándote todo el tiempo y dices, ¿esto qué está pasando? Y vas a otro lado y parece ser que te vuelven a hablar del mismo tema. De pronto tienes un conflicto en pareja y alguien vuelve a hablar de pareja y vas a otro lado lo más alejado de temas de Dios y alguien te habla de pareja y no sé, ¿esto qué es? ¿Sí? Dios está llamando la atención, te está diciendo, hey, quiero hablar contigo, quiero saber cómo estás. Entonces él arranca y dice, Jesús sabía que ella, la situación que ella tenía, ¿sí, cierto? Y entonces, ¿por qué no le preguntó de una vez? Porque le interesaba a ella como persona. Escuchen esto, las personas no son proyectos evangelísticos. Las personas que están a su alrededor son personas, no son proyectos para traer a la iglesia. Quítate eso de la cabeza, son amigos, son hermanos, por difíciles que sean, ¿sí? Tu objetivo como creyente no es que vengan a la iglesia, escúchenme bien, tu objetivo como creyente no es que vengan a la iglesia, es que conozcan a Jesús. Venir a la iglesia va a ser orgánico, o sea, se va a dar. Pero a veces nos sentimos frustrados porque llevamos mucho tiempo invitando a alguien y nunca ha venido. Y no te has enfocado en presentar a Jesús, en darle a conocer a Dios, sino en presentar un lugar. Quizás va a venir aquí, gloria a Dios si viene acá, pero qué tal que conozca y se encuentre con el Señor en otro lugar. Gloria a Dios por eso. Quítate ese peso de encima y busca conectar con las personas, ¿sí? Conectar con las personas como Jesús lo está haciendo. Y es ¿cómo estás? Es en una reunión, ¿cómo van las cosas, hermano? ¿Sí? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las situaciones? ¿Sí? No es terminar borrachos en un bar y decir, ay, le compartí de Jesús, nos terminamos todos borrachos. No. Es sin perder el propósito real del llamado que Dios tiene, poder conversar. Y sigamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces empieza una conversación, Jesús le pide agua porque Jesús está cansado. Me encanta porque el evangelista, el que escribe este capítulo, habla de detalles que a Jesús le pasa. Jesús fue un humano, se cansa, llora, ¿sí? Y Jesús estaba cansado, tenía un propósito, estaba cansado y se sentó ahí y pidió agua. Pues hay cuenta que los discípulos habían ido a buscar algo de comer, ¿sí?
Y acá arranca la mujer, acá arranca la conversación. La mujer samaritana le dijo, estamos en el verso 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿sí? Y aquí arranca. Volvamos a la primera circunstancia. Jesús se sienta contigo. Jesús se sienta hoy contigo aquí al lugar. Recuerden que ¿para quién es esta palabra? Para ti, ¿sí? Entonces se sienta ahí al lado. Dice, ¿cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Juana? ¿Que me puedes ayudar con agua? Ok, tú le traes agua, está Jesús ahí sentado al lado de tu silla. Y tú sabes que es Jesús. Dice, oiga, Jesús, disculpe, pero usted sabe lo que yo hice hace un ratico, ¿sí? ¿Por qué quieres hablar conmigo? Si yo hice algo malo, ¿por qué estás interesado en hablar conmigo? Y así se está dando esta conversación. La mujer está con Jesús y tiene ya un prejuicio. Oye, ¿cómo así? ¿Tú eres judío y quieres hablar conmigo? Si los judíos y samaritanos no nos la llevamos, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que quieras hablar conmigo? Y sigue ahí, ¿sí? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Acá arranca una conversación muy profunda. Jesús le dice, oye, si supieras con quién estás hablando, ¿sí? El único que puede decir, usted no sabe quién soy yo, es Jesús. De resto, nadie más, ¿sí? De resto, nadie más. El único es Jesús. Entonces, Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí agua. Pregunta, ¿Jesús le está hablando del agua del pozo? No, no le está hablando de agua del pozo, no le está hablando del agua del pozo. Ya le está dando una enseñanza. Y acá empieza la enseñanza. Recuerde que el título de la charla es Bebiendo del Pozo Correcto, ¿sí? ¿Quién se está mostrando como la fuente de una agua especial? Jesús. Volvamos a la misma situación. Usted está acá con un montón de líos, problemas, pecados, ¿sí? Y viene a la iglesia y dice, Señor, ¿quieres hablarme a mí? Con todos los chicharrones que yo tengo. Y Jesús dice, si supieras con quién habla y quién puede cambiar eso que te está pasando, tú no me preguntarías eso. Tú intentarías más bien disfrutar este momento y disfrutar que yo te puedo saciar. A veces cuando la mujer estaba buscando agua física, ahorita vamos a ver si sí o no, pero a veces uno sacia su vida de una fuente incorrecta. Uno cree que va a ser feliz amontonando dinero, buscando hacer negocios y negocios y negocios y negocios, y cada cita con el pastor es contándole negocios nuevos y negocios nuevos y negocios nuevos, porque crees que ese es el propósito de la vida. Y vienes a la iglesia y estás mirando el reloj porque tienes otro negocio y te vas a reunir porque tienes un negocio nuevo. El problema no es el dinero, el problema es creer que el dinero me resuelve el problema principal de mi esencia como ser humano, y es darle propósito a mi vida. Eso solo lo hace el Señor, ni el dinero. Ahora, si tú crees que es lo físico, entonces ustedes creen, uy, no, es que si yo me pudiera operar la nariz, o sea, ustedes no se imaginan cuánta gente podría traer a la iglesia, pastor, si me pudiera operar la nariz. ¿Por qué no hacen una colecta en la iglesia y me ayudan con la operación de nariz? Y sé que podríamos traer más gente nueva a la iglesia. Y creemos que quizás resolver un tema físico me da identidad y me da propósito. Claro, nos podemos sentir mejor, ¿sí? Pero a veces eso que está ya más profundo de un problema de estima no se resuelve. Les cuento algo. Parte de mi trabajo en Bogotá es hablar de Jesús a personas que nunca irían a una iglesia. Hoy, por la gracia del Señor, tengo un grupo de más de 70 chicos que son actores, modelos, empresarios, creadores de contenido, ahorita les muestro uno, que nunca irían a una iglesia. Y el más feo de esa reunión soy yo, y lo reconozco, ¿sí? Pero ver un montón de modelos, tanto hombres como mujeres en el grupo, que por más perfectos que son físicamente, tienen
un vacío tan profundo y tienen problemas de estima. Cuando yo empecé a hablar con algunas modelos que van al grupo y que desfilan en las mejores pasarelas aquí en Colombia y han salido en un montón de revistas, cuando hablaba con ellas junto con mi esposa y nos impactaba mucho que tuvieran problemas de estima. Y mi esposa les decía, eres hermosa, porque el problema no es externo, es más profundo. Y me ha impactado como cada una de ellas y ellos han empezado a cobrar sentido sus vidas cuando se encuentran con Jesús, cuando se sacian de la Biblia y de las Escrituras. Algunos ya empezaron a ir a congregaciones, otros todavía están en su proceso. Pero el problema no es externo, amigos y amigas, el problema está acá. Si usted dice, es que es difícil dejar de tomar, es que pastor, mire, es que es tan sabroso uno en Copacabana, en el parque principal, ese solecito. Una, pastor, una, sí. El problema no es externo, el problema es interno. ¿Qué estás bebiendo? Aún ese temperamento volado que tienes, ¿sí? Que dices que usted dice, ya yo soy así, así me quedé. Ey. Estás bebiendo de la fuente incorrecta. Una fuente que te dijo que eras así y así quedaste. Pero el Señor dice que yo te puedo transformar y ser un esposo más amado, que ama, que abraza. Mi papá, yo no crecí con mi papá, pero mi padrastro, uno le daba un abrazo y él creía que se sentía raro, entonces se ponía tieso, porque a él nadie le enseñó a expresar emociones. En este país la gente no sabe regular sus emociones, no sabe manejar las emociones. Te cierran en una vía y te molestas, gritas o te peleas con el vecino. ¿Sabían cuál es el problema? Hay 3 problemas en Copacabana. No lo digo yo, lo dice la alcaldía de Copacabana. El índice más, los 3 delitos que se cometen en Copacabana son 3. ¿Saben cuál es el primero? ¿Cuál creen? ¿Cuál? No, robos. Sí, según el plan de desarrollo de la alcaldía, el delito más grande que se comete en Copacabana son robos. El tercero, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál creen? Homicidios. Tercer delito que se frecuenta en Copacabana son homicidios. ¿Y saben cuál es el segundo? ¿Saben cuál es el segundo en Copacabana? Violencia intrafamiliar. El segundo delito más grande en Copacabana es violencia intrafamiliar, no solo entre parejas, sino entre familiares. ¿Sí? Ustedes me dirán si eso es verdad o no, pero eso lo dice un documento oficial. Pero ¿de qué fuente estamos bebiendo? ¿Del orgullo? Es que yo no me voy a dejar. Es que esto se tiene que arreglar aquí ya, y como lo arreglamos los arrieros a machete. ¿Sí? Es que yo soy cristiano, pero no soy bobo, ¿sí? Santo, pero no menso. ¿De qué fuente estamos bebiendo? Esta mujer, Jesús le está planteando algo, le está diciendo, yo te puedo dar un propósito, un sentido y algo que calma tu sed. Sigamos, ¿sí? Y dice, a la mujer de María le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Bueno, ok. El 10 respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ok. El 11, la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿Está entendiendo quién está hablando Jesús? No, todavía no está entendiendo, igual que nosotros, ¿sí? Y no se preocupen, aunque muchas veces hemos intentado y a veces no entendemos lo que Dios nos quiere hablar, no solo les pasó a ustedes, me pasa a mí y a los apóstoles. ¿Ustedes saben cuándo los apóstoles entendieron el mensaje de Jesús? Cuando Jesús murió y resucitó. No antes. Ustedes leen los evangelios y ven a estos personajes que dicen, sí, sí, Señor, te seguiré hasta el fin, y lo niegan 3 veces. ¿Sí? Y a esta mujer le está pasando algo así. Entonces la mujer dice, Señor, no tienes con qué sacarle, ¿dónde puedes sacar? Y Jesús, ¿qué le dice? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿A qué agua se refiere? A la del pozo, ¿cierto? Mas el que bebiere el agua que yo le dará no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte a la vida eterna. Mira, esto es supremamente interesante. Cuando uno encuentra plenitud en Cristo, no necesitas nada más. Tu identidad no debe estar basada en lo que puedan decir otros de ti. Es lo que Dios dice de ti, ¿sí?
Tu vida y tu familia, independientemente como esté, Dios tiene un propósito. Sé que es complejo ver ese propósito cuando hay tantas situaciones tan difíciles, pero Jesús dice que si bebemos de Él vamos a tener una fuente constante que nos da vida. Hoy bebemos de aguas distintas. Cuando estamos ansiosos, entonces optamos por hacer cosas que no están correctas. Vemos, especialmente los hombres, aunque también en las mujeres, buscan saciar un vacío interno viendo cosas que no tienes que ver a la hora que no tienes que ver, ¿sí? Y arranca por y termina en no, ¿sí? Y mucha gente sacia su vida viendo lo que no tiene que ver. Pero en últimas esa búsqueda es saciar lo que hay algo por dentro. ¿Y sacia? No, te calma la ansiedad y vuelves a sentirte mal. Otros lo buscan con las drogas. Las drogas, les voy a decir algo que puede ser polémico, pero la gente que consume sustancias psicoactivas está buscando conectar con algo más profundo, escaparse de la realidad y buscar con algo más profundo. Yo le decía a un amigo que consumía marihuana, pero por montones, yo le decía, ¿qué pasaría si yo te diera algo que fuera más fuerte, que te generara una conexión más profunda en tu ser? Me dijo, uy, ¿dónde está? Y yo, es Jesús. Me dijo, otra vez. Y yo, sí. O sea, cuando conectas con Dios, todas esas cosas pasan a un segundo plano. La búsqueda de querer ser agradable para otros pasa. Empiezas a cobrar sentido, propósito, identidad, empiezas a saber quién eres. A veces uno busca en otros el propósito y sentido, pero los busca y se desarma, se descuadra porque no lo llena, no se llena por más operaciones que nos hagamos, nariz, orejas, todo el cuerpo no lo podemos operar, pero por dentro podemos estar vacíos. Podemos tener todo el dinero del mundo, pero por dentro estar vacíos. Por eso Jesús dice, ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿De qué fuente estás saciándote? ¿De que agradar a tus amigos? Aún a veces los papás colocan presiones a los hijos y uno por querer agradar a los papás, quizás uno ya no vive con los papás, pero en la cabeza están esas palabras de ese papá o esa mamá que de pronto fueron abusivos y que te dijeron nunca vas a ser nadie en la vida, nunca vas a lograr nada, te vas a ir con ese man y le va a ir mal, y va a una iglesia le va a ir peor, y tienes eso aquí. Hoy le vamos a pedir a Dios que esas palabras se borren y escuches la palabra del Señor que te dice, eres amada, eres respetada, te acepto, yo te doy sentido, yo te doy propósito. No tienes que buscar en otro lado, no tienes que buscar en un hombre ser amada o una mujer ser amado, porque ya me tienes a mí, que soy la fuente de todo. No tienes que saciarte en otro lado. ¿No les parece genial? No, me parece maravilloso. Y la mujer está perdida. Entonces todavía Jesús le dice, venga, le sigue intentando. ¿No les ha pasado que Dios nos intenta hablar de muchas formas y uno como que no le pone cuidado? Como que, ¿será que sí? ¿Sí? ¿Será que sí? ¿Será que este chico, esta chica me conviene? Y poco a poco tú te vas deteriorando y no te has dado cuenta. Quizás mucha gente te ha dicho y aún Dios te ha hablado a través de la Biblia. Tú dices, ¿será que sí? Pues de esta manera está pasando con la mujer samaritana, ¿sí? Y luego dice, vamos con el don de Dios, quien te dice, dame de ver, tú le pedirías. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El 12, ¿acaso tú? Y acá empieza a generarle una pregunta religiosa, una pregunta ligada al conflicto que tienen los samaritanos y los judíos. Y es muy interesante porque a veces Dios nos está hablando a nosotros de manera directa y uno se va por las raíces. Dios hace rato te está diciendo algo puntual, ¿sí? Algo puntual. Y tú te estás yendo por las raíces, ¿sí? Tú no quieres tomar una decisión. ¿Sabes qué decisión tomar? Sabes que Dios te ha dicho y te vas por las ramas. Dices, ahora no, otro día, ¿sí? Pero ¿sabes por qué te cuesta tomar la decisión? Es porque no has conocido a Jesús que puede llenarlo todo y no necesitas nada.
Cuando uno entiende quién es Jesús y qué ha hecho por mí, cómo me ha amado, uno se bota en sus brazos. No me interesa nada. Hace poco un empresario me se acercó y estaba en una crisis financiera y me dijo: Freddy, estoy muy mal, estoy intentando levantarme de una crisis financiera, ha sido muy duro, ha sido muy difícil. Sin embargo, en este momento que estoy tan mal, he podido compartir más con mi familia, con mi esposo y con mi hijo. Pues tengo más tiempo y ha sido una experiencia muy bonita, pero igual necesito plata, Freddy, necesito salir de las deudas, esto está muy duro, esto está muy complicado, tal, el cuento, entonces voy a hacer estas movidas, ¿Y qué piensas tú? Entonces yo le dije: mira, es que no quiero decir esta palabra, no es una grosería, pero es que decía que las deudas se vayan lejos, hermano. Pero no dañes lo más hermoso que Dios te ha dado, que es una esposa y un hijo. Porque estás tan enfocado en salir de ese problema que no estás disfrutando el tiempo con tu esposa y tu hijo. Y cuando salga un trabajo, cuando resuelvas tus problemas financieros, te vas a volver a ocupar y te vas a olvidar de tu esposa y de tu hijo. Entonces, que las deudas se vayan lejos y disfruta este tiempo. Hoy, en medio de la crisis, valora lo que es más importante, y a veces no es la plata, a veces las personas que el Señor ha puesto ahí, que son los buenos consejeros. Y a veces te enfocas en resolver el problema cuando no entiendes lo que Dios quiere formarte hoy. A veces luchar con una enfermedad no es fácil, o un dictamen no es fácil, pero saber que Dios está conmigo, saber que en medio del dolor Él llora conmigo, saber que el Dios que yo sigo es un Dios que tiene marcas. ¿Y qué significa que tiene marcas? Es que tiene cicatrices que muestran que Él también ha sufrido, y eso quiere decir que me entiende. El Dios que yo sigo es un Jesús que llora, que es humano, que me entiende, que es cercano. No digan que Él no los entiende, el Señor los entiende, el Señor sabe lo difícil que ha sido. Refúgiate en esa fuente de sentido y de propósito y no te desenfoques de lo que el Señor quiere hacer. Si un trabajo te desvía del propósito del llamado de Dios, alerta con eso, ¿sí? Si una persona te desvía del propósito del llamado de Dios, alerta con eso. Si un hábito, un mal hábito en tu vida te aleja del propósito del llamado de Dios, alerta con eso. ¿Y qué hago, Freddy? Bebe de la fuente que te da sentido. Busca al Señor, refúgiate en Él, ¿sí? El cristianismo no es una lista de cosas que no hacer. El cristianismo es dependencia divina. Es entender el propósito por el cual fuimos llamados. Es entender que el Señor dio todo para que un montón de pecadores, ustedes y yo, pudiéramos recibir su infinito amor y su infinita gracia. ¿Listo? Sigamos. Y ahí fue, entonces ya casi terminamos, ¿cierto, pastor? Yo estoy emocionado aquí, yo puedo seguir hasta largo, sí, que se vaya el avión y yo me quedo. Entonces, más del verso 13, respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere el agua volverá a tener sed. Esto es genial, Jesús le dice que va a volver a tener sed. O sea, puedes tener el mejor trabajo de la vida, pero vas a sentirte vacío. Jim Carrey, no sé si han escuchado de Jim Carrey, el que ha hecho varias películas, una que se llama Todopoderoso, Ace Ventura, un montón de películas, ¿sí? El Grinch. Y él decía: qué bueno que todo el mundo fuera millonario para que se diera cuenta que esto no resuelve el problema real de la vida, que es propósito y sentido, ¿sí? Entonces, vamos a tener sed. Como le decía, el caso de las personas que yo conozco que son modelos, son perfectas, operadas, pero no se ha llenado de lo más profundo, que es el sentido de vida, ¿sí? Y eso no quiere decir que uno no tenga buenos hábitos, somos templo del Espíritu Santo, debemos cuidar nuestro cuerpo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no… mira, lo interesante, entró a sacar excusas, ¿no? Y vamos ahí, ¿sí? Y la excusa le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob y nos dio este pozo del cual bebieron? Buscaba que Jesús entrara en esa discusión. Y respondió en el 13 Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo te daré será una fuente de agua que saltará para vida eterna. El 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua, como mi amigo el que le gustaba la marihuana, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla, ¿sí? Jesús le dijo: ve
Ay, esto es genial. Entonces la mujer todavía no ha entendido. Y le dice, hey, ¿de dónde? Dame de beber. Entonces Jesús dice, ok, creo que no estás entendiendo lo que te quiero decir. Y Jesús tiene la capacidad de hacernos ver que sí, que tenemos un problema. Y el problema es que no hemos entendido que Él quiere llenar todo nuestro vacío. Entonces, ¿cómo confronta este problema? Poniéndote en el punto donde ya puedas abrir los ojos y digas, oye, en verdad estoy mal, en verdad necesito del Señor. A veces Dios permitirá, no las generará, sino permitirá cosas que pasen en tu vida para que despiertes. Hay un autor inglés que se llama C.S. Lewis, me encanta, decía, Dios, escuchen esto, Dios susurra en el placer, pero grita en el dolor. Dios susurra en el placer, pero grita en el dolor, en el sufrimiento. O sea, para ti ver a Dios a veces no es tan fácil verlo cuando todo está bien, ¿sí? Por eso se susurra. A veces, listo, vemos, sí, gracias a Dios tengo todo esto. Pero cuando dice grita en el sufrimiento, es que en medio de muchos momentos de tensión uno dice, ok, es real, ok, tengo que ajustar mi vida. Si en este momento Dios está gritando en tu vida, préstale atención. Él no quiere que sigas sufriendo, como esta mujer. ¿Y cómo grita Dios acá? Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ah, genial. Jesús supo confrontarla con amor. Una verdad sin amor no se conecta, no se escucha. Si usted ha querido hablarle de Jesús a sus familiares, apunta diciéndole que son pecadores, se van a ir al infierno, pues puede que funcione, ¿sí? ¿Es verdad? Sí. Pero Jesús acá habla de otra forma, conecta con la realidad de ella. Le está diciendo de qué fuente estás bebiendo, cómo estás saciando tu vida. Cuando yo hablaba con mi amigo que no solamente es consumidor, sino hasta tiene empresa de marihuana, yo le decía que llena tu vida. ¿Por qué haces eso? ¿Cuál es la búsqueda profunda? O sea, ¿qué buscas? ¿Hacia dónde vas? Lucho, ¿qué anhelas? Y yo le decía, sé que crees en Dios, Luis, se llama Luis él, sé que crees en Dios, sé que crees que Dios puede dar sentido a una vida. ¿Por qué no lo buscas? Y quizás él tiene muchos prejuicios con las iglesias cristianas, pero cuando nos sentamos a hablar y él pudo expresar, y él me dijo, oye Freddy, no me lo vas a creer, pero me gustaría aprender más de Dios. No me lleves a una iglesia, pero reunámonos y hablemos con un café y charlemos. Eso es un gran paso. Porque el objetivo es presentar a Jesús que sacia el alma de él y la mía. Hay una experiencia que me pasó aquí en Medellín. Subí a un Uber. Pastor, dime, ¿me quedan 15 minutos? ¿Estoy bien o menos? ¿Sí? Ok, listo. Y pasó algo bien interesante. Y es que me recoge alguien de Uber, un chico. Y me pareció curioso porque él dijo, ay, gracias a Dios. Yo, ok. Seguimos la conversación y le dije, ¿tú crees en Dios? Me dijo, no, yo no creo en Dios. Entonces me di cuenta que efectivamente él había hablado de decir gracias a Dios más por un tema como de cliché, de algo que frecuentemente pues todo el mundo dice que gracias a Dios, pero y empezamos una conversación, pero la conversación que tuvimos con Elber, se llama él, es genial, con Elber es que estuvo ligado a ¿cómo estás? O sea, yo no entré en discutir, darle 20,000 razones para creer en Dios. Me interesa Elber. Elber, cuéntame, ¿cómo vas? ¿Por qué estás en Medellín? No, es que vivía en Bucaramanga, me vine a Medellín. Ok, ¿tienes hijos? Sí, tengo un hijo en Bucaramanga. Arrancó la conversación que tenía un hijo. Al final del viaje me contó la verdad, me dijo, tengo 3 hijos, estoy casi escapando de Bucaramanga por la situación, me vine a trabajar acá
en medio de todo ese viaje él me seguía reiterando, no creo en Dios. Y yo, tranquilo, no quiero convencerte, no me interesa eso, me interesa saber cómo estás, cómo vas. Y yo sí creo, le decía a él, yo sí creo en Dios, yo creo que Dios da un propósito, da un sentido de vida, me ayudó a mí, pero al final no me quería dejar bajar del carro, no porque no le había pagado, sino porque quería seguir conversando. Elber me decía, hey, yo creo estas cosas, ¿y tú qué piensas? Y yo me tengo que bajar. ¿Pero tienes Instagram, Elber? Me dijo, sí. Ok, búscame. Me buscó, me bajé. Al rato me manda un mensaje. Ya te sigo. A Jesús le interesan las personas. Y le interesa tu familia, le interesan tus hijos. Y puede ser que a la primera no se dé. Tranquilos. El Señor tiene su tiempo. Tiene su momento. Intenta mostrar a Jesús como Él lo ha hecho acá. Entonces seguimos con la mujer samaritana, avanzamos muy rápido. Le dice Jesús que llame a su marido y ella dijo, no tengo marido. Jesús la confronta y le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho de verdad. Le dijo a la mujer, ¿cómo sabes eso, Señor? Me parece que eres tu profeta. ¿Está entendiendo que le está hablando Jesús? ¿O sigue sin entenderlo? ¿Lo está entendiendo o no? ¿Seguros? Vamos a seguir acá. Señor, me parece que eres tu profeta. Nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se adorar. Jesús le dice mujer, o sea, como, Dios mío, mujer, créeme. O sea, esa no era la discusión. O sea, Jesús no le estaba hablando para resolver un problema religioso. A él le interesaba resolver el problema más profundo que ella tenía. Y Jesús en el verso 21 le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le dice, vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, la hora es cuando la verdadera adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, le dijo la mujer. Sé que ha de venir el Mesías, que es llamado el Cristo. Es interesante porque el nombre de Jesús, el nombre es Jesús, ¿no? Cristo es como el título. Jesucristo es Jesús el Cristo, o sea, Jesús el Mesías. Hay gente que dice, yo creo en Jesucristo. No, crees en Jesús y crees que Él es el Mesías, o sea, en Jesús el Cristo, ¿ok? Entonces le dice que viene el Mesías, cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Se revela y dice, yo soy. Y es lo que nos dice hoy Jesús, yo soy el que estoy sentado ahí, yo soy el que estás intentando buscar para resolver ese problema. No pienses que es un negocio, no pienses que el problema se resuelve con una cirugía, no piensas que él resuelve el problema si el banco te hace el crédito. No, el problema no se resuelve ahí, no pienses que el problema se resuelve aún. Si hoy se hiciera un milagro de salud en su vida, no se resuelve el problema. Escuchen bien, Jesús no es un milagrero. Jesús quiere responder a la necesidad más profunda del ser humano, que es su sentido de propósito. Es salvar su vida. Quizás tú oras por un milagro y quizás no ha llegado el milagro, es porque Jesús quiere salvar tu vida. Y si llega el milagro, Freddy, gloria a Dios, Dios puede hacer milagros, no lo dudo, y lo puede hacer, pero si no llega, conviértete en el milagro. Y es en medio de lo duro que es tu vida, vive una vida entendiendo que el Señor está en medio de esas circunstancias. Tuve también una amiga que fue diagnosticada de cáncer, que tuvieron que hacerle un montón de quimios y demás, y mucho sufrimiento, mucho dolor. Esa historia es muy triste. Mi amiga no solo le diagnosticaron cáncer, tuvo un accidente en una carretera a La Guajira, casi pierde un brazo, casi pierde a sus hijos, su esposo muere de un infarto. Es la historia más terrible que ustedes pueden haber escuchado. Y yo le pregunto a Rosemary, que se llama yo, Rosemary, ¿qué has hecho en medio de todo este dolor? Y yo hablar de Jesús, ¿y cómo? Pues cada vez que tengo quimioterapias me siento allá con un montón de gente que también sufre y les doy esperanza porque entiendo su dolor y entiendo su sufrimiento. Ella se convirtió en un milagro andante, que en medio del sufrimiento hay propósito y hay sentido.
Y no quiere decir que Dios no pueda sanarte, Dios puede sanarte, sigue orando por eso, pero Él puede hoy salvarte, y salvarte es más grande que sanarte, ¿sí? Eso es importante, eso es lo más importante. La mujer samaritana estaba buscando resolver un problema religioso. Y era en qué lugar tenemos que adorar. Y Jesús le está diciendo, oye, el problema no es donde adoramos, el problema está allá en el fondo, que estás bebiendo del agua incorrecta. Pero ella no entiende, ella quiere saber que dónde hay que adorar. Entonces, ok, Jesús dice, ok, te voy a mostrar quién soy yo. Y habla y le hace una explicación netamente religiosa y le dice, y la mujer se sorprende, ¿sí? Y antes de esa explicación religiosa, ¿la mujer se dio cuenta con quién hablaba? No, Jesús tuvo que decirle en el verso 22, el 26, tuvo que decirle a Jesús, yo soy el que habla contigo. O sea, ya entiendes, estás hablando con el que puede saciar tu alma. Y cuando Jesús se presenta, ella de inmediato conecta con todo lo que hablaron anteriormente, de que hay una fuente de agua de vida eterna, que hay algo que la sacia, que ya entiende que todo cobra sentido. ¿Sí? Ella quizás se entendía, buscaba resolver un problema religioso y político. Quizás tú vienes acá e intentas resolver un problema de salud, económico, social, familiar. Y Jesús dice, sí, lo entiendo. Te voy a ayudar con eso, ¿sí? Pero yo hoy quiero tu alma, yo hoy quiero que encuentres sentido, yo quiero que salgas de acá con la paz que nunca vas a entender en medio de esta circunstancia, que entiendas que a pesar de los momentos difíciles, a pesar de las circunstancias, yo voy a estar ahí, que yo te salvé, que no tienes que hacer nada para recibir la salvación, sino es gracia, es un regalo, no es porque diezmes más, o porque des más plata en la iglesia, o porque des menos, o porque te portes bien o te portes mal. Jesús decidió amarte y acogerte y recibirte y darte sentido y propósito. ¿Y qué va a pasar con eso? Escuchen esto, esperen, escuchen esto que ya vamos a terminar, ¿sí? ¿Y qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? El 28, miren el 28, por favor léanlo. ¿Qué hizo la mujer? ¿Qué hizo la mujer? Dejó el cántaro. ¿Qué significa dejar el cántaro? ¿Ella venía por agua? No, ella no venía por agua. Ella venía desesperada por su situación. Y Jesús le respondió, dejó su cántaro. Si de pronto tenía agua, ella dijo, no me importa el agua. Encontré algo mejor. Encontré algo que sacia mi vida. Encontré algo que me dijo la verdad de lo que yo vivía, de que 5 hombres he buscado sentido y propósito, ni siquiera con el que estoy me ha llenado mi ser en lo más profundo. Si ustedes hoy salen entendiendo eso, que no es ni un trabajo, ni un negocio, ni que le llegue la herencia de su abuelo, ni que sea un milagro, ¿sí? Sino que encuentras y te sacias en el Señor, todo tu ser conectado con Dios diciendo, Señor, gracias, eres suficiente. Vas a salir tranquilo, si no sale el negocio vas a estar tranquilo. Si las cosas en salud no mejoran, vas a estar tranquilo porque entiendes que el Señor tiene el control de tu vida, el control de tu situación y que Él no te va, dice la Biblia que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor lo sabe, el Señor sabe lo que estás pasando, pero quiere que te sacies de Él, que lo disfrutes por completo. Y que eso que vives puedas darle a otro de la misma manera que Jesús lo está dando acá. Y son las 3 P's. Si usted durmió hasta el momento, despiértese porque con esto se va a ir bien. Cuando hablen de Jesús, hablen a través de las 3 P's. Jesús con la mujer samaritana fue personal. Ustedes leen todas las historias de Jesús hablando con mucha gente y hablando de Él de maneras diferentes. No fue igual. No hablen, cada persona es valiosa para Dios. Recuerden, las personas no son proyectos evangelísticos, son personas, son valiosas. No hables con personas esperando qué le vas a responder. Valóralas como personas. Jesús fue personal.
Jesús preguntó. Los cristianos tendemos a hablar mucho, mucho y a escuchar poco. Las preguntas nos permiten conectar con la gente. ¿Recuerdan la historia del chico en Uber? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu familia? Conéctate con interésate realmente. Si esa persona dice, no me interesa ir a tu iglesia. No, yo quiero saber cómo estás. Así no vayas a mi iglesia. Porque quiero ser tu amigo, quiero ser tu amiga. Me interesa, me duele lo que estás pasando. Jesús fue personal, Jesús hizo preguntas y lo tercero, fue persuasivo, fue insistente y fue claro con ella. ¿Sí? Personal, preguntas y persuasivo. ¿Y cómo termina esta historia? Las mujeres dejan el cántaro, la mujer deja el cántaro, va. Cuando uno se encuentra con el Señor, la vida de uno no sigue siendo igual. Y ella se vio en la necesidad de decirle a otros, oiga, alguien me ha dicho cómo llevaba mi vida y alguien me está dando la respuesta a lo que hoy estoy viviendo. Cuando te encuentras con Jesús o cuando te vuelves a conectar con el Señor, tu vida no va a ser igual. Por favor, llévense esto, guárdenlo en su corazón y cuando vivamos momentos difíciles, saciémonos ¿de quién? Bebamos de la fuente correcta y si hoy están bebiendo de la fuente que no es correcta, déjenla. Porque hoy cuando oremos vamos a ver de la fuente correcta. Y orar no me refiero a que se van a mover las mesas ni nada, va a ser la oración más corta que ustedes alguna vida han escuchado, en su vida han escuchado, pero si creen, el Señor puede hacer hoy un milagro. Y saben algo curioso, luego llegan los discípulos, que son los que representan, digamos, los religiosos, los que conocían a Jesús, o que creíamos que conocían a Jesús. ¿Y sabe qué vieron los discípulos o los apóstoles? Vieron, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? O sea, los discípulos como que, y le dicen, oye, Jesús, ¿no tienes hambre? Y Jesús les dice, yo tengo un hambre más profunda. Y es que cada persona encuentre sentido y propósito en su vida, ¿sí? Los discípulos tampoco estaban entendiendo con quién estaban andando. Entonces no se angustie si una persona religiosa te ha juzgado y te ha dicho no estás viviendo la fe correcta o te está señalando porque no haces lo que esa persona dice que tienes que hacer. Si Jesús hoy te reconoce, te acepta y te da un propósito, que lo más importante es lo que diga el Señor, basado en su escritura, ¿no? No se van a inventar vainas raras, por favor. Luego les hablo de lo que vine a hacer. Hay un montón de cosas, pero ahora les muestro, pero quiero orar antes de todo esto. Y es, wow, vamos a descansar. Dice Jesús que vayamos a Él, todos los que estemos trabajados y cargados, que Él nos dará descanso. Podemos salir de aquí igual, ¿sí? Pero hoy podemos salir dejándole la carga al Señor y bebiendo de la fuente correcta, de la fuente que te da vida, ¿qué? Eterna. Vamos a orar, si quieren, ahí sentados, como estén más cómodos, cierren sus ojos. Y quizás durante mucho tiempo han intentado saciar su alma, han intentado desesperadamente preguntarle a Dios, ¿por qué las cosas no me están saliendo bien? ¿Por qué las cosas no avanzan? ¿Por qué las cosas no salen como yo espero que salen? Y quizás eso ha generado en cada uno de ustedes desilusión, tristeza, dolor. Y hoy el Señor te dice, tranquilo, tranquila, yo quiero hoy saciar tu alma. Yo quiero que no te pienses en esas cosas que seguramente solucionará el Señor en su momento. Piensa en hoy, en ti, en que el Señor hoy quiere saciar tu alma y traerte paz. Quizás nada te ha traído paz, quizás muchos de aquí están buscando en otras cosas paz y otras cosas que no son de Dios. Algunos quizás de manera desesperada han buscado en las cartas o en el tarot o buscando otras opciones religiosas para llenar ese vacío, pero
sigue el hueco, sigue la tristeza. El Señor quiere que no gastes más tu vida en buscar soluciones en lugares donde no sacia. Algunos están buscando soluciones en relaciones, en negocios, en empresas. A unos creen que es entrando a alguna universidad especial, pero el Señor hoy quiere saciar tu alma. Señor, gracias por traernos a este lugar. Gracias porque hoy querías hablar a nuestras vidas, Señor. Porque hoy has coordinado esta cita, esta hora conmigo. Y quieres hablarme y decirme que tú puedes saciar mi alma. Que esa paz que no he conseguido, aunque lleve muchos años en la fe, que esa paz que hoy no he conseguido, tú hoy me la puedes dar. Señor, trae esa paz que solo tú das, Señor. Quiero reconocer que he buscado en las fuentes incorrectas traer paz y tranquilidad a mi vida. Perdóname, Señor. Quiero recibir tu salvación, que es por gracia, que es un regalo que no merezco. Quiero recibirla y vivir como tú quieres que viva, Señor. Sé que hoy me liberas de esa carga. Me liberas de eso que me está generando una presión en mi alma, en mi mente y en mi corazón. Sé que amas a mi hijo, amas a mi hija, amas a mi esposo, amas a mi esposa, y sé que tú cuidas de ellos. Perdóname por dudar de que cuidas de mi familia. Y aunque las cosas no han ido bien, Señor, sé que tú tienes el control de la situación hoy. Sé que tú no me has abandonado. Sé que tú hoy sacias mi alma. Y sé que hoy tú eres la respuesta a mi vida, a mi hogar, a mi familia. Que hoy me sacie en ti. Díganle ustedes, Señor, sacia mi alma. Sacia mi corazón. Dígale, Señor, quiero beber de tu agua eterna. Quiero beber de tu agua de vida eterna. Señor, queremos convertirnos en una fuente de vida para otros que la están buscando, Señor. Que hoy salgamos en paz, aún en medio de la circunstancia difícil que está pasando, Señor. Porque esa paz que tú das, el mundo no nos la puede quitar. Nada nos puede quitar la paz que solo tú das. Y que esa paz nos lleve a presentarte a ti, entendiendo que tú amas también a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo de trabajo, de colegio, de la universidad, a los obreros que has puesto en mis manos, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias porque eres la fuente de vida eterna para nuestras almas. Gracias, Señor, porque hoy sacias mi alma, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname, Señor. Si saliendo de acá y vuelvo y caigo, Señor, que entienda que eres tú el que sacia mi alma. Que aunque caiga me levantaré una y otra vez, porque solo tú sacias mi alma, Señor. No hay nadie que sacie mi alma, Señor. Trae paz a esta congregación, Señor. Trae paz a sus pastores, Señor. Trae paz de que tú eres soberano y tienes el control de esta congregación, que has decidido pastorear esta congregación y harás y cumplirás tu propósito en ella, Señor. Que los pastores, Señor, Pastor Freddy y la pastora Cindy, puedan descansar en ti, de que tú tienes el control, de que tú has decidido pastorear y que harás milagros y que obrarás de una manera especial y que traerás los que han de añadirse a esta congregación, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque hoy sacias nuestra alma y como la mujer samaritana dejamos nuestro cántaro, dejamos lo que hoy nos preocupaba a un lado y corremos a decirle a otros que has traído paz a nuestro ser. Gracias, Jesús, por esta palabra. En el nombre del Señor, amén y amén.